Bienvenidos una vez más a Kepap, el hogar digital donde las historias de amor no se cuentan superficialmente, sino que se viven con el corazón en la mano. Hoy, queridos espectadores, nos adentramos en uno de los capítulos más fascinantes y menos comprendidos de la telenovela de la vida real que protagonizan Kerem Bürsin y Hande Erçel. Si pensaban que sabían todo sobre su reconciliación, permítanme decirles que apenas hemos rascado la superficie. Mientras los flashes de las cámaras buscan capturar una imagen de ellos juntos, la verdadera historia se está escribiendo detrás de las cortinas cerradas, en las salas de estar familiares y en conversaciones que ocurren en susurros. Una figura inesperada ha entrado en escena, no para separar, sino para cimentar. El padre de Kerem Bürsin ha roto el silencio privado con una frase que retumba como un trueno y una bendición al mismo tiempo: no cometas el mismo error esta vez. ¿Qué significa realmente esta advertencia? ¿Cómo ha cambiado Hande para que esta segunda oportunidad sea la definitiva? Hoy en Kepap, desglosaremos la anatomía de un amor que ha decidido madurar antes de volver a brillar. Antes de sumergirnos en este análisis profundo, asegúrense de suscribirse al canal, activen la campanita para no perderse el desenlace de esta saga y si valoran nuestro periodismo de investigación, consideren unirse a nuestra familia VIP con el botón Unirse. Su apoyo es la luz que guía este canal. Ahora prepárense porque la familia Bürsin ha hablado. En el vertiginoso mundo de la farándula turca, donde los romances suelen ser efímeros y dictados por los índices de audiencia, la reconciliación de Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido un bálsamo para los románticos empedernidos. Pero esta vez el guión ha cambiado. No estamos viendo la explosión pública de pasión que caracterizó sus inicios. Estamos presenciando algo mucho más sólido, más silencioso y por ende, más peligroso para quienes apostaban por su fracaso. Y en el centro de este nuevo comienzo, se alza una figura de autoridad moral, el padre de Kerem. Fuentes cercanas al núcleo familiar han filtrado a Kepap que tras la decisión de la pareja de darse una segunda oportunidad, el patriarca de la familia Bürsin tuvo una conversación larga y profunda con su hijo. No fue una charla casual. Fue una intervención nacida del amor y la experiencia. Su frase "no cometas el mismo error esta vez" no debe interpretarse como una amenaza, sino como un mapa de ruta. Es el consejo de alguien que vio cuánto sufrieron ambos tras la primera ruptura y que desea, con fervor genuino, que esta vez la historia tenga un final feliz. Esta intervención marca un hito. Significa que la reconciliación no es un capricho pasional de dos estrellas, sino un proyecto de vida respaldado y supervisado por quienes más los aman. La familia ha dejado de ser espectadora para convertirse en guardiana de este vínculo. Para que una relación funcione en su segunda vuelta, los protagonistas deben haber cambiado. Y según los rumores que circulan por los pasillos más exclusivos de Estambul, Hande Erçel ha experimentado una transformación digna de admiración. Lejos de la chica impulsiva que quizás se dejaba llevar por la vorágine mediática en el pasado, la Hande de hoy es una mujer que ha encontrado su centro. Amigos cercanos describen su estado actual como una fase de madurez serena. Hande ha aprendido a blindar su corazón y su vida privada. Ya no busca la validación en los likes o en los titulares, sino en la paz de su hogar. Se dice que ahora evita los estallidos emocionales que pudieron haber causado fricciones anteriormente, enfocándose en cambio en la comprensión, la escucha activa y la resolución conjunta de problemas. Esta nueva versión de Hande, centrada en su carrera pero emocionalmente disponible y equilibrada, es el complemento perfecto para un Kerem que también busca estabilidad. La actriz ha llegado a confesar a su círculo íntimo: esta vez nos escuchamos mejor, nos entendemos mejor. Estas palabras son la prueba de que el tiempo separados no fue tiempo perdido, sino tiempo invertido en crecimiento personal. Hande regresa a la relación no como la mitad de una pareja famosa, sino como una mujer completa que elige compartir su vida. Por su parte, Kerem Bürsin parece haber internalizado el consejo de su padre con una claridad meridiana. Se le ve más lúcido, más resuelto en sus asuntos emocionales. La presión mediática que casi los asfixia al principio de su relación ha sido reemplazada por una estrategia de cautela inteligente. Kerem ha entendido que para proteger el amor, a veces hay que esconderlo, no por vergüenza, sino por preservación. El actor, conocido por su caballerosidad, ha tomado las riendas para asegurar que el entorno que los rodea sea propicio para el crecimiento del amor. Ha establecido límites claros con la prensa y ha priorizado la calidad del tiempo compartido sobre la cantidad de apariciones públicas.
La influencia de su padre es evidente aquí. Kerem está construyendo cimientos, no castillos en el aire. Hagamos una pausa vital aquí, familia. Quiero preguntarles algo que toca la fibra sensible de todos. ¿Creen que las segundas oportunidades pueden ser mejores que las primeras? ¿Creen que el consejo de un padre puede salvar una relación? A veces necesitamos caer para aprender a caminar juntos. Déjenme sus reflexiones en los comentarios, quiero leer sus historias. Y si están disfrutando de este análisis profundo, denle un me gusta al vídeo para que el algoritmo sepa que el amor verdadero importa. Lo más fascinante de esta nueva etapa son los detalles íntimos de cómo están reconstruyendo la confianza. No se limitaron a volver y fingir que nada pasó. Según información exclusiva, Hande y Kerem han tenido el coraje de sentarse y diseccionar sus rupturas pasadas, punto por punto, dolor por dolor. Imaginen esas conversaciones largas, quizás con una copa de vino en la mano, en la intimidad de su hogar, hablando abiertamente sobre en qué fallaron, qué les dolió y qué necesitan ahora. Limpiar la herida antes de coserla, como dirían los sabios. Estas conversaciones emocionales y honestas han sido el cemento de su nueva unión. Han dejado de lado los reproches para dar paso a la empatía. Amigos mutuos reportan que la pareja ahora disfruta de un estilo de vida mucho más sencillo. Se han alejado de las fiestas multitudinarias y los eventos de alfombra roja innecesarios. En su lugar han optado por escapadas cortas a la naturaleza, caminatas por la playa al atardecer donde solo el mar es testigo de sus palabras, y largas noches de cine en casa. Estos momentos, pequeños en apariencia, son gigantescos en significado. Están redescubriendo el placer de la compañía del otro sin el ruido del mundo exterior. Volvamos al factor familiar, porque en la cultura turca, esto es decisivo. Se dice que la familia de Kerem, que siempre sintió un cariño especial por Hande, está genuinamente feliz con el regreso de la actriz a sus vidas. Nunca dejaron de respetarla, y verla de nuevo junto a Kerem ha traído una sensación de orden y alegría al clan Bursin. Sin embargo, el cariño no quita la prudencia. Los mayores de la familia, con la sabiduría que dan los años, son quienes han instado a la cautela para evitar recaer en viejas vulnerabilidades. Quieren que sean felices, sí, pero quieren que esa felicidad sea duradera. Por el lado de Hande, aunque se maneja con más discreción, se sabe que su entorno también apoya esta versión más madura de la relación. Esta red de seguridad familiar añade un sentido de pertenencia y seriedad al romance. Ya no son dos jóvenes probando suerte. Son dos adultos con el respaldo de sus tribus, planeando un futuro común. Y aquí es donde los rumores se vuelven electrizantes. La solidez de este vínculo renovado ha desatado especulaciones sobre grandes sorpresas, que podrían estar a la vuelta de la esquina. Cuando las familias se involucran, cuando las parejas hablan de crecer juntos, y cuando se prioriza la privacidad, el siguiente paso lógico suele ser el compromiso formal. Algunos expertos en la crónica social sugieren que no sería extraño ver un anillo en el futuro cercano, o quizás la noticia de que han decidido dar un paso más allá en su convivencia. Se comenta constantemente que ambos están actuando no solo con el corazón, sino con el intelecto, esforzándose por desarrollar su relación con una madurez que apunta a la longevidad. No será fácil separarlos esta vez, comentó una fuente cercana, y esa frase resuena como una profecía. Los fans y la prensa sensacionalista, aunque ansiosos por verlos, respetan cada vez más este ritmo pausado. Hay una sensación generalizada de que Kerem y Hande están cocinando algo bueno a fuego lento, y que cuando decidan hacerlo público, será definitivo. Todo apunta a que estamos presenciando el comienzo de la etapa más intensa, segura y profunda en la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel. La advertencia del padre «no cometas el mismo error» se ha convertido en el lema de su bandera. Han convertido sus errores pasados en lecciones presentes. Esta segunda oportunidad no es un intento desesperado de revivir una gloria pasada, es la decisión consciente de dos personas que, después de ver lo que hay en el mercado y de conocerse a sí mismos, se eligen de nuevo. Se eligen con sus virtudes, con sus defectos y con la promesa de hacerlo mejor. La historia de Anker ha dejado de ser un cuento de hadas adolescente para convertirse en una novela de amor adulta, compleja y hermosa. Nos enseñan que el amor no es solo sentir mariposas en el estómago, sino tener la valentía de sentarse a hablar, de perdonar y de construir día a día, ladrillo a ladrillo. En K-pop, seguiremos vigilando este renacimiento amoroso con el respeto y la admiración que merece.
Estamos seguros de que lo mejor está por venir para ellos. Queridos espectadores, ¿qué piensan sobre esta intervención familiar? ¿Creen que veremos una boda pronto o preferirán mantenerlo así de privado para siempre? Su opinión es vital para nosotros. No olviden darle un gran me gusta a este vídeo si creen en el amor verdadero, suscríbanse para ser los primeros en enterarse de esa gran sorpresa cuando llegue y consideren unirse al canal con el botón unirse para apoyar nuestro trabajo. Gracias por estar aquí, gracias por soñar con nosotros. Manténganse atentos, manténganse enamorados y sobre todo, keep up. Hasta la próxima exclusiva.